Un multimillonario le ofreció a mi esposa $8 millones para que me dejara. Ella rompió la carta en dos sin terminar de leerla. 8 meses después, un sábado por la mañana, encontré un pequeño cuaderno azul sobre la encimera de la cocina. Nunca quiso que yo lo leyera. Todavía no me recupero del todo de lo que encontré dentro. Pero primero necesito contarles sobre aquella mañana. No la mañana en que llegó la oferta. La otra. Hace 3 años. Westlake Hills, Texas. 2 hombres a quienes nunca había visto subieron por mi entrada y comenzaron a fotografiar la casa que me había tomado 15 años de trabajo poder pagar. Sara estaba a mi lado, en el porche de piedra caliza. No dijo una sola palabra. Tomó mi mano y la sostuvo entre las suyas, no como se toma la mano de alguien durante una cena, sino como se sostiene algo que uno no piensa soltar jamás. Vi a unos desconocidos fotografiar mi cocina a través de la ventana. Pensé, aquí es donde se da cuenta de con quién se casó. Me equivocaba. Pero tardaría mucho tiempo en comprender hasta qué punto. Primero déjenme hablarles de Sara. Sin ella, nada de esto tendría sentido. Sarah Reeves, Sara Montoya cuando la conocí, creció en El Paso. Su padre llegó desde Monterrey con 2 maletas y un título de ingeniería que Texas tardó 11 años en reconocer. Ella lo vio aceptar trabajos para los que estaba demasiado preparado, sin quejarse, sin resentimiento, hasta reconstruirlo todo desde cero. Algo de eso se le quedó grabado. Una paciencia estructural. La certeza de que las cosas toman el tiempo que toman y de que no sirve discutir con los muros de carga. Ella también se convirtió en ingeniera estructural. Firmas de Dallas y Houston llevaban años intentando reclutarla desde que cumplió 32. Pero se quedó en Austin. Se quedó conmigo. La verdadera razón, la que me confesó una vez, a las 2 de la madrugada, cuando ninguno de los dos podía dormir, fue esta. Me quedo porque tomé una decisión. Y no abandono mis decisiones. He pensado en esa frase casi todos los días desde entonces. Ahora viene la caída, ¿por qué importa? 15 años. Pasé 15 años construyendo Reeves & Cartwright Construction, 200 empleados, contratos estatales en Texas y Luisiana, una reputación que tenía peso desde Houston hasta Nashville. Mi socio, James, manejaba las finanzas. Yo confiaba plenamente en él. Ese fue mi error. Durante 6 años estuvo desviando dinero. En silencio. Con cuidado. El tipo de robo que exige paciencia y el talento de hacer que todo parezca exactamente como debería. Para cuando los auditores forenses llegaron desde Nueva York, ya no quedaba nada. James había desaparecido, me dijeron que estaba en algún lugar de Centroamérica. Yo era el nombre en el membrete. Yo era quien seguía de pie en el edificio cuando el techo se vino abajo. El banco se quedó con la casa un martes. Los amigos desaparecieron discretamente, como suele ocurrir cuando la cercanía al fracaso empieza a sentirse peligrosa. Los contactos de la industria dejaron de devolver llamadas. Hombres que antes me estrechaban la mano en conferencias de pronto tenían asuntos urgentes en otra parte. Dejé de revisar el correo electrónico después de la 3ª semana. Demasiados nombres conocidos. Demasiados mensajes imposibles de responder. Una mañana quemé los panqueques de las niñas, y Sara se colocó a mi lado frente a la estufa sin decir nada, simplemente me apartó con suavidad, me puso una taza de café en la mano y terminó de prepararlos ella misma. Una cosa mínima. Pensé en ello durante días. Esa noche escuché a Sara en la cocina. Muy tarde. Sentada en la oscuridad. Sin moverse. Me quedé 60 segundos en el pasillo. Luego regresé a la cama y fingí que no la había oído. Eso es de lo que más me avergüenzo. No la bancarrota. No las demandas. Esos 60 segundos en el pasillo. Nos mudamos a un alquiler de 2 habitaciones en el sur de Austin. Una zona de la ciudad por la que antes pasábamos sin siquiera reducir la velocidad. Sara volvió a trabajar a tiempo completo. Yo aceptaba consultorías donde podía y tomaba trabajos que habrían humillado al hombre que alguna vez fui. Fue durante esa época cuando noté por primera vez la SUV. Negra. Estacionada justo frente al edificio. Vidrios polarizados. Me dije que pertenecía a algún vecino. Luego noté que solo aparecía cuando Sara salía hacia el trabajo. Al mediodía ya no estaba. Y regresaba a la mañana siguiente. Me convencí de que me estaba volviendo paranoico.
De que el fracaso tiene una forma particular de hacerte ver amenazas en cosas ordinarias. Debí confiar en mis instintos. El paquete llegó 4 meses después del colapso. No para mí, para la oficina de Sarah, en Congress Avenue. Un mensajero privado. Sellado con una V de cera rojo oscuro. Ella lo llevó a casa y lo dejó sobre la mesa del comedor. Necesito mostrarte algo, dijo. Y necesito que mantengas la calma. No mantuve la calma. 11 páginas. Una oferta de trabajo, directora senior de proyectos para Vidal Group International, Barcelona, España. 3 millones de dólares anuales. Un ático en el distrito de l'Eixample. Un bono de contratación de 5 millones, pagaderos al momento de la reubicación. Sujetada al final había una carta escrita a mano sobre papel color crema. Marco Vidal. Conocía el nombre. Todo el mundo en el sector inmobiliario de Norteamérica conocía ese nombre. Español. Poco más de 50 años. Torres en Chicago, complejos turísticos en la Costa Brava. Lo había conocido 2 veces, una en Dallas y otra en Nueva Orleans. En ambas ocasiones noté la forma en que miraba a Sarah desde el otro lado del salón. Lo noté. Lo archivé en mi mente. Nunca volví a pensar en ello. Hasta ese momento. La carta decía que Sarah había dedicado los mejores años de su carrera al lado de un hombre cuya empresa le había fallado. Que merecía una vida acorde con quien realmente era. Nada explícito. Nada que un abogado no pudiera defender. Pero lo que me detuvo, lo que me hizo leer la frase 3 veces, fue el sobre, todavía sobre la mesa. No había escrito Sarah Reeves. Había escrito Sarah Montoya. Su apellido antes de mí. Levanté la vista hacia Sarah. Algo había cruzado por su rostro en el instante en que tomé el sobre. Algo breve. Controlado. Desapareció antes de que pudiera identificarlo. Había reconocido ese nombre en el exterior incluso antes de abrirlo. Leí la carta 2 veces. La dejé sobre la mesa con cuidado. Luego fui al baño y me senté en el borde de la bañera. Cuando regresé, Sarah seguía exactamente donde la había dejado. Las 2 manos alrededor de su vaso de agua. Observándome con esa expresión que pone cuando ya sabe cómo terminará algo y solo espera a que ocurra. Puedes irte, dije. Lo digo en serio. No voy a ponértelo difícil. ¿Qué? Barcelona. Él. No voy a pelear contigo. Me sostuvo la mirada durante un largo momento. Como observa un plano estructural cuando encuentra una falla. Después se inclinó sobre la mesa, tomó la carta, la dobló una vez, la rompió por la mitad, volvió a romperla y dejó los pedazos entre nosotros como un veredicto que no consideraba necesario explicar. «Estás haciendo eso otra vez», dijo. «¿Qué cosa?» «Eso de decidir lo que necesito sin preguntármelo». Dejó el vaso sobre la mesa. «Soy ingeniera estructural, Daniel. Llevo 20 años calculando que se sostiene y que no». Me miró fijamente. «Tú sostienes. Sarah, él te está ofreciendo una vida que nosotros no podemos. Sé perfectamente lo que está ofreciendo». Ese destello otra vez cruzó su rostro. Y también sé exactamente por qué lo hace. Por eso mismo la respuesta es no. Estuve a punto de preguntarle qué quería decir. No lo hice. Durante el año siguiente, desearía haberlo hecho. 3 meses después llegó un segundo paquete. Esta vez no a su oficina. A nuestro apartamento. A nuestra dirección particular, no figuraba en ningún registro, no estaba publicada y nadie fuera de la familia la conocía. Él sabía dónde vivíamos. El bono de contratación había subido a 8 millones. La carta era más larga. Más personal. Mencionaba su parada habitual para tomar café los martes por la mañana en South Congress. Su ruta de entrenamiento alrededor de Lady Bird Lake. Las noches en que se quedaba trabajando hasta tarde cuando yo estaba de viaje. La había estado vigilando. La ACOD que yo había descartado como paranoia nunca fue por mí. Llamé a Marcus Webb, ex agente del FBI, en San Antonio, un hombre que sabía seguir hilos sin que nadie notara que lo sostenía. Le di fechas. Lugares. Un número de matrícula que había fotografiado una mañana sin admitir siquiera por qué lo hacía. Me devolvió la llamada 2 días después. Empresa fantasma. Constituida en Delaware. Los rastros llevan a un holding en Madrid. Hizo una pausa.
The Doll Group International. Permanecí sentado en el estacionamiento bajo nuestro edificio, en silencio, durante mucho tiempo. Habían vigilado a mi esposa. Habían documentado su rutina. Trazado sus horarios. Todo por orden de un hombre que había visto nuestro peor momento y decidió que era su oportunidad. Por primera vez desde que lo perdí todo, ya no estaba triste. Era algo completamente distinto. Y esa noche tomé una decisión que estuvo a 15 minutos de destruir todo lo que Sara había estado sosteniendo en silencio. Conduje hasta el Four Seasons de César Chávez a las 11 de la noche. No tenía un plan. Tenía algo peor que un plan. Tenía una necesidad, plantarme frente al hombre que había documentado el café que pedía mi esposa, su ruta para correr y su apellido de soltera, y hacerle entender que yo no era simplemente un resto más de una empresa en ruinas. A 15 minutos del hotel, sonó mi teléfono. Sara. Dejé que sonara. Volvió a llamar. Después una tercera vez. Contesté, porque Sara jamás había llamado 3 veces seguidas. Ni una sola vez en 20 años. No lo hagas. 2 palabras. ¿Cómo supiste? Porque te conozco. Su voz sonaba firme. Pero debajo había algo que solo había escuchado en contados momentos de nuestro matrimonio. Ese silencio particular que significaba que tenía miedo y había decidido no permitirse sentirlo. Él viaja con abogados a sueldo, Daniel. Esperan momentos exactamente como este. Si entras a ese lobby, le entregas la narrativa. Te conviertes en la historia. Me detuve a un lado de South Lamar. El motor seguía encendido. Tuvo a alguien vigilándote durante meses, Sara. Silencio. Lo sé. ¿Lo sabías? Noté la SUV hace 6 semanas. 6 semanas. Había ido a trabajar todos los días. Había preparado café. Se había sentado frente a mí en la cena. Cargando sola con todo aquello mientras yo seguía haciendo inventario de mis propios fracasos. ¿Por qué no me lo dijiste? La pausa antes de responder fue la más larga de mi vida. No porque estuviera buscando las palabras adecuadas, sino porque estaba decidiendo cuánto estaba preparado para escuchar. Vuelve a casa, dijo en voz baja. Te explicaré todo. Solo vuelve a casa, Daniel. Lo que me contó esa noche reorganizó todo. Sara y Vidal tenían historia. No la que cualquiera imaginaría. Algo mucho más inquietante. 11 años antes, ella era una ingeniera junior en un proyecto de rascacielos en Miami Beach. Él era el principal inversionista. Hubo una cena en una azotea de Brickell Avenue. Una insinuación que ella rechazó de manera tan tajante que, al parecer, él pasó la década siguiente convenciéndose de que aquello nunca había ocurrido. Hombres como Marco Vidal no aceptan el rechazo. Lo aplazan. Esperan el momento en que la respuesta pueda cambiar. Nuestro derrumbe, publicado en los periódicos y replicado por revistas especializadas, le hizo creer que ese momento había llegado. La oferta nunca fue por mí, dijo Sara. Se trataba de demostrar que podía entrar en la vida de un hombre y arrebatarle algo que ese hombre no podía proteger. Me miró fijamente. Y esta noche casi le diste exactamente esa satisfacción. Tenía razón. Si hubiera entrado en ese hotel, furioso, sin ninguna ventaja, armado solo con el orgullo herido de un hombre destruido, le habría entregado el final perfecto que deseaba. Ella me había detenido. Llevaba meses deteniendo cosas en silencio. Mientras yo ni siquiera prestaba atención. Lo que terminó ocurriéndole a Marco Vidal llegó desde una dirección que ninguno de nosotros había previsto. Márquez siguió tirando del hilo. Lo que reunió durante 6 meses, un patrón de vigilancia y persecución calculada que abarcaba varias ciudades y varias mujeres, todas abordadas a través de la estructura de oportunidades profesionales, se lo entregó a un contacto en el Wall Street Journal. El reportaje salió publicado 8 meses después. Portada de la sección de negocios. Demandas civiles en 4 jurisdicciones distintas. El proyecto de Chicago quedó paralizado. Su junta directiva pidió su renuncia. Sara leyó la noticia un martes por la mañana, mientras tomaba café. Permaneció en silencio un rato. Luego dijo: quisiera sentir más de lo que siento. Pero, sobre todo, me siento cansada. La cosa más honesta que he escuchado jamás sobre la justicia. Ahora el cuaderno. Porque esto, no la carta, ni la vigilancia, ni la llamada en la carretera, esto es lo que realmente se quedó conmigo.
8 meses después de que el capítulo de Vidal terminara, Sara dejó un pequeño cuaderno azul forrado en tela sobre la encimera de la cocina mientras trabajaba en el jardín trasero. Pensé que era para algún proyecto. Lo abrí igual que uno abre algo que siempre ha formado parte del paisaje cotidiano del hogar, sin pensarlo. La letra era suya, pero más pequeña de lo habitual. Ese tipo de letra diminuta con la que se escribe cuando no esperas que nadie lo lea. Vi la fecha de la primera entrada y entendí de inmediato lo que tenía entre las manos. Debí cerrarlo. Pasé a la tercera entrada. La fecha correspondía a la noche en que llegó el primer paquete. Había escrito. Esta noche leyó la carta. Observé su rostro mientras la leía y vi el segundo exacto en que lo creyó que quizá Marco tenía razón. Que Daniel Reeves es un hombre que fracasó. Que yo soy una mujer que merece algo mejor. No entiende que la frase, merecer algo mejor, no significa nada para mí. No mereces algo mejor que la persona que elegiste. O elegiste bien o no lo hiciste. Y yo elegí bien. Elegí a un hombre que, la mañana en que vinieron a quitarnos la casa, la del porche de piedra caliza, la del roble al que las niñas se subían, le preguntó a la gente de embargo si quería una taza de café antes de empezar. El hombre dijo que sí. Daniel entró a preparársela. Yo me quedé en el porche observándolo y pensé, ahí está. Ese es él. Esa es la parte que no cambia. Elegí a un hombre que se sentó en el suelo de una sala vacía con nuestras hijas y les dijo, no sé qué viene ahora. Pero sé quiénes somos. Marco Vidal me está ofreciendo una vida. Daniel ya me dio una. No voy a explicarle esto a nadie. Hay cosas que no se explican. Simplemente se saben. Volví a dejar el cuaderno exactamente donde lo había encontrado. Caminé hasta la puerta trasera y observé a Sara a través del vidrio, arrodillada en el jardín, con las manos hundidas en la tierra, completamente ajena a todo. Más tarde esa mañana entró en la casa, se lavó las manos y se sirvió café. Levantó la vista. Me encontró mirándola fijamente. ¿Qué? Preguntó. Nada. Me observó del mismo modo en que examina un plano estructural, buscando aquello que no encaja. Luego asintió apenas y volvió a su café. Eso fue todo. Y lo fue todo. Ella me eligió mucho antes de que yo mereciera ser elegido. Desde entonces paso cada día intentando convertirme en el hombre que ella ya creía que era. Incluso ahora, cuando todo está en calma, sigo pensando en aquel cuaderno. Supongo que hay verdades que no necesitan decirse en voz alta. ¿Qué parte de esta historia se quedó más contigo?